Gracias, Padre, te damos en esta hora porque nos permite reunirnos en tu nombre. Y ahora dispuestos, Señor, a meditar en tu palabra, queremos rogarte que hables a nuestra vida a través de ella. Te lo suplicamos, Señor, humildemente, en el nombre de Cristo. Amén. Tomen sus lugares, por favor, hermanos. Pocos nombres, hermanos, evocan tan gratos recuerdos en la memoria cristiana como el nombre de Filadelfia, la ciudad del amor fraternal. Este nombre es el dulce recuerdo del amor del fundador de la ciudad, Atalo II, rey de Pérgamo, que sentía por su hermano Eumenes. Filadelfia era una ciudad fronteriza, limítrofe entre el mundo griego y el mundo bárbaro, una ciudad, entre comillas, misionera, que fue establecida para llevar la luz de la civilización griega a los pueblos bárbaros. Fiel a su origen histórico, la ciudad de Filadelfia se convirtió también en sede de una iglesia misionera, de una comunidad cristiana que, aunque pequeña, tenía clara su misión de llevar la luz de Cristo al mundo. Pero a la par de su celo misionero, la iglesia de Filadelfia llegó a ser una comunidad irreprensible, pues a diferencia de lo que ocurre con otras iglesias mencionadas en Apocalipsis, no hubo para ella un reproche moral o doctrinal. Pero como si esto fuera poco, la iglesia desarrolló también una cualidad más, honrando su propio nombre. Cultivó un amor activo por sus hermanos en el mundo. Filadelfia, como decíamos hace un momento, significa amor por los hermanos, y en el año 107 después de Cristo, Ignacio de Antioquía dirigió a la iglesia de Filadelfia una carta pidiéndoles que enviaran una embajada para celebrar con los hermanos de Antioquía la bendición de volverse a reunir. Lo que resulta es que era un tiempo de persecución. La iglesia había sido perseguida en Antioquía. Su obispo, el propio Ignacio, se encontraba en el camino al martirio a Roma, pero lejos de lamerse sus propias heridas, compartía sus cargas por los fieles en Filadelfia. Esta iglesia era pequeña, incluso pobre, pero aún así era celosa en el cumplimiento de su misión, razón por la cual, después de elogiarla, el Señor Jesucristo le promete 3 bendiciones que hacen posible el cumplimiento de la misión cristiana. ¿Cuáles son esas promesas? Les invito, hermanos, a considerar las respuestas que el texto nos ofrece. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de este pasaje, quisiera decirles que seguramente en la mayoría de nosotros todavía está fresca la celebración de nuestro 50 aniversario el domingo pasado en la propiedad que la iglesia tiene en Villa Corregidora. Es la única ocasión del año en la que toda la iglesia está junta y es un impacto emocional y visual. Ver 400 personas allí, que fue más o menos el grupo de la iglesia, estar juntos es un motivo de alegría, un motivo de gozo. Pero ese mismo motivo de alegría me hizo recordar algo que el Señor Jesucristo hacía con sus discípulos cada vez que tenían un éxito o cada vez que tenían una victoria. Dice la palabra de Dios que después de los grandes acontecimientos del ministerio del Maestro, Él les recordaba que tendría que ser crucificado, que tendría que pasar por el Calvario, y les recordaba que sería muerto por causa de ellos. Esto, hermanos, no fue la última ocasión en la que ocurrió, y me hace recordar un sermón de Carlos Spurgeon, quien decía que luego de momentos de éxito en el ministerio, de pronto enfrentamos situaciones de depresión o de crisis, y decía Carlos Spurgeon, como si Dios dejara caer una gota de ajenjo en la copa de sus siervos para que la soberbia no nos exalte. Por esa razón, hermanos, al pensar en el pasaje que nos ocupa, el mensaje que el Señor Jesús dirige a la iglesia de Filadelfia, una iglesia fiel, podemos recordar en las palabras del Maestro 3 promesas que hacen posible el cumplimiento del ministerio de la iglesia. ¿Cuáles son esas promesas? La primera de ellas es la bendición de una puerta abierta. Pero antes de hablar de la puerta y de la llave, es necesario hablar del dueño de la llave, del dueño de la casa y del dueño de la puerta. Fuera sus nombres propiamente mesiánicos, el Señor Jesús ha recibido a lo largo de los siglos nombres diversos como Nazareno, carpintero, maestro, etc. Pero quizá pocos hayan reconocido al Señor Jesucristo como historiador. Sin embargo, el libro de Apocalipsis demuestra que este nombre le hace justicia,
Pues siendo más precisos, el Señor Jesucristo no solo es un historiador, el Señor Jesucristo es el Señor de la historia. Si recordamos en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, dice la palabra de Dios que Juan vio a alguien que estaba sentado en el trono y tenía en su mano derecha un rollo, sellado con 7 sellos que nadie podía leer, abrir, ni siquiera mirar. Y dice Juan, y lloraba yo mucho hasta que le dijeron, no llores, Juan, el león de la tribu de Judá, es digno de romper los sellos y de leer el libro. Y es una imagen paradójica porque se le está hablando de un león y cuando Juan voltea sus ojos ve a un cordero degollado, a un cordero inmolado, presentando de esa manera la figura paradójica de Jesucristo, el león de la tribu de Judá y el Cordero de Dios que quita también el pecado del mundo. En ese momento Jesucristo se convierte en el intérprete de la historia humana y el único que la llevará al fin que glorifica el nombre de nuestro Dios. Así es que como Señor de la historia, el Señor Jesucristo evoca el pasado de la provincia de Asia y recuerda a las iglesias que estaban allí en los orígenes históricos de cada una de ellas, utilizando esos recursos para puntualizar la misión para la cual los había llamado. Es importante recordar que en la Biblia la historia nunca es un fin en sí mismo. La historia simplemente es el pentagrama conceptual de la fe. De la misma manera como un músico tiene que leer las notas que se ponen en las líneas o los espacios del pentagrama para poder ejecutar una melodía, la historia es el pentagrama conceptual de la fe. Las líneas donde Dios revela sus hechos poderosos, donde Dios se da a conocer para que podamos de esa manera entender y hacer su voluntad. De modo que evocando la misión histórica por la cual fue fundada la ciudad, la ciudad de Filadelfia, Cristo recuerda a su iglesia una tarea incluso más importante, y era la misión de predicar el evangelio a los pueblos de la tierra. Guardando el sentido de proporción, Filadelfia era para los griegos en la provincia de Asia lo que en América fue el puerto de La Habana para los españoles. Cuando los españoles fundaron la ciudad de La Habana, en su escudo de armas le pusieron la frase llave y puerto de embocadura de las Indias. La idea era que la entrada para América era precisamente a través de la isla de Cuba y concretamente del puerto de La Habana, porque la ciudad se convirtió en la puerta de las Américas. Pero la diferencia de los españoles, que de La Habana salían para sojuzgar militarmente a los pueblos de América, los cristianos salían de Filadelfia para liberar espiritualmente a los pueblos de Asia. Pero regresando a nuestro texto, el Señor Jesús se presenta aquí con un nombre muy singular, el que tiene la llave de David. ¿Qué significa este nombre? Es evidente que era una metáfora de la completa autoridad para ejercer los asuntos de la casa de David. Concretamente era una alusión a Eliakim, aquel personaje quien recibió de Ezequías poderes para llevar los asuntos del reino, incluida la agenda de las audiencias del rey, según nos enseña el libro del profeta Isaías, capítulo 22, versículo 22. Si un mortal como Eliakim tenía poderes plenos sobre el reino de Judá, el Cristo resucitado tiene poderes aún mayores sobre el reino de Dios, y por esa razón dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, y basada en esa autoridad abrió para la iglesia de Filadelfia una puerta que nadie podía cerrar. Los cristianos del lugar entendían perfectamente los significados y las implicaciones de estas palabras. El uso de figuras para describir la tarea cristiana no es algo nuevo, pues Pablo había descrito su ministerio como una puerta ancha y eficaz en 1 Corintios 16, 9. Y los filadelfos sabían que las metáforas que describen la misión cristiana, la misión de la iglesia, es decir, la metáfora de la luz, de la sal, de la llave, del agua, de la levadura, del fuego, tienen en común la idea de penetrar al mundo. Alguien dijo al respecto: al principio nos abruma la variedad de estas figuras,
pero cuando descubrimos su común denominador alcanzamos un poderoso discernimiento. Cada una de estas figuras representa una forma de penetración. El propósito de la sal es penetrar la carne para preservarla. La función de la luz es penetrar la oscuridad. El único uso de la llave es penetrar la cerradura. El agua debe penetrar la corteza de la tierra para hacerla producir. La levadura penetra la masa para hacerla crecer. El fuego solo continúa en la medida en que alcanza nuevo combustible, y el efecto acumulativo de estas figuras es avasallador, pues aclara de forma absoluta cuál es la función original de la compañía de Jesús. A la larga, el espíritu misionero de Filadelfia llevaría a la cristiandad griega a un logro que no ha sido suficientemente valorado, y fue la conquista espiritual de Rusia y de todos los pueblos eslavos. Pocas veces pensamos qué hubiera pasado si Rusia se hubiera convertido en una nación islámica, cuando había reinos islámicos al sur de Rusia, o se hubiera convertido en una nación judía, porque los cazares, un pueblo de Asia Central, vivía al sur de Rusia. Pero un logro de los cristianos griegos, y entre ellos los de Filadelfia, fue la conquista espiritual de Rusia y de todos los pueblos eslavos. Hay una segunda promesa que el Señor Jesucristo hace a su iglesia. La primera promesa que le hace es una puerta abierta. La segunda, un ministerio eficaz. Desde el principio de su ministerio, el Señor Jesucristo advirtió a sus discípulos que serían aborrecidos por causa de su nombre. Y sería justamente el celo de ese nombre lo que llevaría a la iglesia de Filadelfia a un choque frontal con la comunidad judía del lugar. Y una vez más aparece en Apocalipsis la expresión sinagoga de Satanás, apelativo con el que se condenaba la oposición de algunos judíos al cristianismo. Voy a hacer un paréntesis y decir que sinagoga de Satanás es el nombre de algunos opositores judíos. No es un nombre para todos los judíos, ni todos los judíos se opusieron al evangelio. Vaya, en este tiempo la mayoría de los cristianos eran judíos. Entonces solamente eran personas que se habían opuesto al evangelio. Pero hay razones, hermanos, hasta cierto punto comprensibles por las cuales los judíos se opusieron al avance del cristianismo. La primera de ellas fue el agresivo proselitismo de los cristianos hacia los judíos. Los judíos dicen, hasta el día de hoy, no puedes dialogar con los cristianos, no se puede, porque el cristiano siempre te quiere ganar. Dice, y el judío no tiene interés en que un cristiano se haga judío. Vaya, yo no sé si usted lo sepa. Los judíos dicen, si usted quiere irse al cielo, no necesita ser judío. No es necesario ser judío para irse al cielo. Ellos le llaman tener parte en el mundo que viene. Dicen, tiene que guardar las leyes noágidas, las leyes de Noé, son 7 leyes. No cometer crueldades con los animales, no cometer transgresiones sexuales, no asesinar, no idolatrar, no blasfemar el nombre de Dios, promover la justicia y el juicio en el lugar de residencia, y siempre se me olvida uno de los preceptos, son 7. Y dicen, si usted guarda esos preceptos, usted se va al cielo, no tiene que hacerse judío. A diferencia, hermanos, de los cristianos, que sabemos que hay un solo camino para ir a Dios, y es Jesucristo. Y es la razón por la cual ellos dicen, no puedes dialogar con un cristiano, porque ellos siempre tienen en mente hacerte cristiano cuando un judío no tiene ese interés. La primera razón de la oposición fue el agresivo proselitismo cristiano, que entre paréntesis, hermanos, tiene un fundamento bíblico. San Pablo dice en su carta a los romanos, al judío primeramente y también al griego. El evangelio es para todos. Los judíos dicen que nuestra razón para evangelizarlos es de orden psicológico. Dicen, como la matriz de la que nació el cristianismo fue el judaísmo, y el judaísmo rechazó a Jesús como el Mesías, entonces con cada judío que se convierte, los cristianos afianzamos nuestra fe. Sí, no, o sea, es cierto que nos gozamos cuando un judío se convierte, pero no es nuestra motivación, la motivación es la gran comisión, tenemos que hacerlo. Entonces la primera razón
obviamente fue el proselitismo cristiano. Segundo, el celo que le suscitaba el avance del cristianismo en el mundo griego. En Hechos 13:4 dice la palabra de Dios que al ver el avance de la iglesia, algunos líderes judíos se llenaron de celos porque esta nueva secta, los del camino, hacían logros que ellos no habían hecho. Y en tercer lugar, el avance del cristianismo era visto por los judíos como una amenaza contra algunos de los mayores privilegios que los judíos alcanzaron de manos de los romanos. Esto fue el reconocimiento del judaísmo como una fe lícita, una fe legal, su exención del servicio militar y del culto al emperador. En Roma, todos los pueblos tenían que hacer servicio militar, menos los judíos. En Roma, todos los pueblos debían rendir culto al genio de Roma, en la figura del emperador, menos los judíos. En Roma, los romanos reconocieron al judaísmo como una religión lícita, legal, y de pronto los judíos temen que los privilegios que Roma les dieron a ellos y no se los dieron a nadie más, de pronto desaparecieran. Pero un hecho que no podemos negar es que los judíos tenían una sorprendente influencia moral en el mundo grecolatino. Un historiador británico, Michael Green, dice: los judíos no gozaban de simpatía popular, pero eran influyentes. Tal influencia puede advertirse en los niveles más altos de la sociedad. Poco después de la muerte del Señor Jesús, la casa real del reino sirio de Adiabena se convirtió al judaísmo. Flavio Josefo, el historiador, fue huésped distinguido de 3 emperadores. Popea Sabina, la amante de Nerón, simpatizaba con la fe judía y posiblemente intercedió ante el emperador en favor de los judíos. Tácito, que no dice casi nada bueno de los judíos, reconocía el concepto puramente espiritual que los judíos tenían de Dios. Decía: creen que es profano hacer imágenes de dioses en forma humana, y este elevado monoteísmo, esta adoración del Dios creador y juez de todos los hombres, ejerció una poderosa atracción en el mundo antiguo. Debemos recordar que en el libro de los Hechos dice la palabra de Dios que Pablo y los apóstoles, al llegar a un lugar, contactaban primero la sinagoga, si la había, y allí podían compartir el mensaje del evangelio. Era un mandamiento bíblico. Recordemos, hermanos, que el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: por caminos de gentiles no vayáis por ahora. En ciudades de samaritanos no entréis por ahora. Id primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si usted me dice: mi Biblia no dice por ahora, es cierto, la Reina Valera no dice por ahora. Pero en la lengua hebrea hay 2 formas de negación. La palabra lo para mandamientos permanentes y la palabra al para mandamientos temporales. El decálogo usa lo, no matarás, es permanente. El Señor dijo a sus discípulos: en ciudades de gentiles no entréis por ahora, es un mandamiento temporal. En ciudades samaritanos no entréis por ahora. Y primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando Pablo llegaba a la sinagoga, algunos se convertían, otros no. Cuando iba a un lugar donde no había sinagoga, iba al lugar donde los judíos se reunían a orar, generalmente a la orilla de los ríos, con las mujeres de la ciudad, porque especialmente las mujeres, los esclavos, las personas oprimidas en el mundo grecolatino, encontraban en el mensaje cristiano un mensaje de esperanza. Entonces, de pronto empiezan a tener avance y los judíos influyentes empiezan a oponerse al avance del evangelio. Trágicamente, la influencia moral y el buen nombre pueden utilizarse para mal, y este caso es el caso de la poderosa influencia judía en su infructuoso intento por detener el avance del cristianismo. Pero el Señor Jesucristo promete a su iglesia que sus enemigos vendrían a sus pies. ¿De qué manera? Algunos intérpretes sugieren
que serían humillados, que los judíos recibirían golpe por golpe y mal por mal. Pero obviamente esta es una alternativa muy poco cristiana. Ese no es el espíritu de Cristo. Tal vez la forma más radical de quebrantar a un opositor es convertirlo en lo que rechaza. Y es lo que pasa con el celoso fariseo llamado Saulo de Tarso, quien siendo perseguidor de la iglesia se convierte en uno de sus principales promotores. El otro perseguidor de la iglesia fue doblegado por Cristo mismo y tuvo que ver cumplidas en su vida y en su ministerio las lapidarias palabras del maestro cuando le dice a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este, y yo le mostraré cuánto es necesario padecer por causa de mi nombre. Pablo hizo su apertura, su entrada en la historia bíblica de una manera violenta, respirando amenazas y muerte contra los cristianos, persiguiendo, dice la Reina Valera 60, y asolando a la iglesia, aunque la palabra griega es eliminando a la iglesia. Bien pudieran describirlo las palabras de cierta aristócrata británica sobre Winston Churchill, bien podrían sus palabras describir la entrada de Saulo de Tarso. Esta mujer dijo de Churchill: cuando uno conoce a Winston por primera vez, ve todos sus defectos, pero se va a pasar el resto de la vida descubriendo sus cualidades. Winston Churchill era un tipo que tenía el corazón y la cara de un bulldog inglés, pero llevó a su país a la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Cuando ves a Saulo de Tarso, la primera vez ves todos sus defectos y te vas a pasar el resto de tu vida leyendo la Biblia y descubriendo sus virtudes. Al punto que Pablo llegó a decir: imitadme a mí, porque yo soy imitador de Cristo. Y no estaba mintiendo, no estaba exagerando. Eso, hermanos, la primera imagen de Pablo parece brutal, pero años después llegó a cifrar la razón de su vida en su ardiente declaración: para mí, vivir es Cristo, morir es ganancia. Y ya al final de sus días, ya transformado en embajador en cadenas, ya convertido en prisionero de Cristo, esperaba en arresto domiciliario la hora para dar razón de su fe ante el emperador. Pero esto no había agriado su carácter, no había debilitado su fe, no había disminuido su esperanza. Lejos de eso, en su prisión domiciliaria la gente áspera se suavizaba, la ira, la furia, los lamentos desaparecían. Pablo tenía más que nunca el sentido de su pequeñez y su indignidad de ser menos que el menos de los santos de Dios. La maravilla que significaba el encargo de anunciar las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo parecía deleitarse viendo el contraste que había entre la majestad del mensaje y la insignificancia del mensajero. Ahora era un afable hombrecillo, pero con cuánta resolución y firmeza. En la tradición hay descripciones físicas de Pablo: pequeño de estatura, como hombre del cercano oriente, con una nariz muy prominente, poco sambo, muy poco atractivo. Pero, hermanos, cuando uno ve a ese hombre transformado en un gigante, entendemos por qué produjo el impacto que produjo. Era custodiado por una guardia pretoriana, que eran el equivalente a las extintas guardias presidenciales en México, la élite de las Fuerzas Armadas. Y un recluta de los pretorianos estaba con Pablo cuando enseñaba, cuando predicaba y cuando oraba. En Colosenses, el último versículo de Colosenses 1 y el primer versículo de Colosenses 2, hay una descripción de su vida de oración. Pablo dice: por lo cual ahora trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, por los de la Odisea y por los que no
han visto mi rostro. Por lo cual ahora trabajo. Estaba en arresto domiciliario. ¿En qué trabajaba? Pero el verbo trabajar allí es una palabra que tenemos en español como adjetivo. Es la palabra kopon, que usamos cuando hablamos de copiosamente. Estaba sudando copiosamente. Está hablando de un esfuerzo parecido al que tiene que hacer el corredor de la maratón al terminar la carrera. Pero estaba unido a un pretoriano por una cadena. ¿Cuál era su trabajo? Era su intercesión. Luchando según la potencia de él, y ahí el verbo es agonizar. La lucha entre la vida y la muerte. Y cuando Pablo oraba y aquel recluta unido a él en una cadena lo veía orar, entendemos por qué Pablo dice: mis prisiones han sido hechas patentes en el pretorio. Ahora sus custodios eran sus hijos en la fe, eran sus hermanos en la fe en Jesucristo, y podemos ver el impacto de ese afable hombrecillo, pero con cuánta resolución y fortaleza. Hay una tercera y última enseñanza en el pasaje, una tercera promesa que el Señor Jesús da a su iglesia, y es una protección constante. El Señor promete a su iglesia guardarla de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, y esta promesa está en conexión con la frase previa: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. El verbo guardar designa la consigna de perseverancia, el llamado a permanecer en la fe, pero esta observancia trae aparejada una seria responsabilidad, un compromiso de vida. Se dice que lo que un hombre toma bajo su cuidado ha de ser tan valioso para él, tanto si se trata de prisioneros o de cosas. En cierto sentido, el guardián se hace dependiente de aquello que guarda, ya que solo puede tenerlo a salvo sacrificando su tiempo y su libertad. Hermanos, cuando dos ejércitos pelean y uno toma un número grande de prisioneros, se mete en un serio problema, porque ahora tiene que distraer fuerzas para custodiar a sus prisioneros. En un sentido se hace dependiente de ellos, pues solo puede custodiarlos sacrificando su tiempo y sacrificando también su libertad. La iglesia había guardado la palabra de Cristo, había obedecido sus preceptos, pero había tenido que pagar un elevado precio por la fidelidad. Por esa razón, el Señor Jesús promete a su iglesia preservarla en el día de la tribulación. ¿A qué tribulación se refiere? Algunos intérpretes se inclinan por la gran tribulación, el sufrimiento previo al retorno de Cristo, y otros en cambio se refieren a la persecución general que se sufrirían los cristianos por los siguientes 3 siglos. Sobre la primera alternativa, flaco consuelo traería a la iglesia pensar que el Señor la guardaría de sus sufrimientos por algo que ocurriría miles de años después. Sin embargo, no es necesario escoger entre estas opciones, pues es poco probable que Jesús hubiera hecho distinción estricta entre las persecuciones inminentes y los ayes finales de la historia. Juan mira las tribulaciones actuales de la iglesia de Filadelfia como el trastorno de la gran tribulación que marcará el fin de la historia humana. Pero hay más preguntas. ¿Qué significa en labios del Señor Jesús la palabra de mi paciencia? Pues tampoco hay acuerdo entre los expertos aquí, pues unos dicen que mi paciencia se refiere a la paciencia de Cristo, mientras que otros dicen a la paciencia que Cristo suscita en el corazón de los cristianos, pero para el caso es exactamente lo mismo, pues Cristo es tanto el modelo de paciencia evangélica como la fe, como la fuente de la templanza evangélica. Cristo no solo modela lo que quiere que seamos, sino que produce en nosotros el querer y el hacer. No es un logro humano. ¿Qué es o cómo es esta paciencia? El término que se traduce como paciencia describe a la tolerancia a un dolor físico, al trauma de la guerra o al asalto a la muerte, pero la paciencia cristiana no consiste
en una resignación impotente, es la constancia viril bajo la desgracia. Recuerdo a una cantante popular en los años 70, ya la mayoría de ustedes no saben de qué estoy hablando, pero los que son de mi tiempo recordarán a Nacha Guevara, una cantante argentina que decía en una canción, pues ¿qué voy a hacer si soy mujer y sé querer? O sea, la idea era que la mujer tiene que aguantar porque es mujer. La paciencia cristiana no es la paciencia de quien es mujer y sabe querer, es la paciencia, es la constancia viril bajo la desgracia. Juan Crisóstomo, uno de los más grandes predicadores cristianos de la antigüedad, la define como la raíz de todos los bienes, la madre de toda piedad, un fruto que nunca se pudre, una fortaleza inexpugnable, un puerto que no sabe de tormentas. Y el Señor Jesucristo cumplió sus promesas, pues de las 7 iglesias de la provincia de Asia a las que el Señor Jesús dirige sus cartas, la única que sobrevivió fue la iglesia de Filadelfia. Fue el último bastión cristiano en la Turquía islámica. En 1390, los cristianos de Filadelfia ofrecieron una heroica resistencia a la conquista islámica hasta que finalmente tuvieron que sucumbir. Pero aún bajo el dominio islámico conservaron su identidad cristiana. Todavía hace 100 años había 5 iglesias cristianas en la antigua Filadelfia, a la que los turcos llaman hoy Al-Ashekir. Como conclusión, la iglesia de Filadelfia fue una iglesia fiel. Su debilidad y pobreza económica hicieron más visible su poder y su riqueza espiritual. Es un buen ejemplo de lo que Dios puede hacer con una iglesia fiel a pesar de sus limitaciones económicas. A fin de cuentas, el poder que nos hace testigos de Cristo es el del Espíritu y no el de los pesos y los centavos. ¿Saben, hermanos? Hay un ministerio que se dedica a evangelizar a los judíos que se llama Judíos para Jesús. Y los judíos crearon un ministerio paralelo en respuesta que se llama Judíos para el Judaísmo. Tienen sus manuales de cómo tratar con los cristianos y hace algún tiempo leí su manual y debo ser sincero, hermanos, yo esperaba algo más impactante y sus argumentos, la verdad, no son cosa del otro mundo, con todo respeto. El hecho es que uno de los argumentos que usan los judíos para el judaísmo es que dicen, los cristianos usan cientos de millones de dólares al año para evangelizar a los judíos, como si un alma se ganara con $1 millón, como si un alma pudiera salvarse con $100 millones. La fuerza del testimonio es el poder del Espíritu, no el de los pesos y los centavos. Claro que el dinero es útil en el avance del reino. Claro que necesitamos ser fieles mayordomos, ofrendando con liberalidad para la obra, pero Dios es el único que puede cambiar el corazón de los seres humanos. El domingo pasado, al estar en el terreno allá en Corregidora, pues un lugar casi el tamaño de una manzana, ¿no? Y el verlo es, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, Dios dice, mío es el oro, mío es la plata. La riqueza está en Él. Y Él va a poder hacerlo allí. Cuando las iglesias son fieles, la gracia de Dios posibilita la transformación de estas congregaciones en colonias del reino de los cielos en la tierra, asentadas para ganar al mundo con el evangelio. Transforma las congregaciones en centros de migración hacia el cielo, en agencias de reclutamiento y campos de adiestramiento, en hospitales de rehabilitación y cuerpos de supervisión de los reclutas para que se conviertan en obreros fieles del evangelio. Es importante entender que Cristo nunca llamó, escuche usted por favor con atención, nunca llamó a su iglesia o a sus siervos a ser ricos o exitosos. Nos llama a ser fieles. Sin embargo, hoy en día la iglesia cristiana parece dispuesta a dejarse seducir por lo que Juan Stam llama la exitolatría y dice,
Una nueva idolatría ha penetrado peligrosamente la iglesia evangélica en América Latina y es el culto al éxito. Un pastor vale por el número de sus miembros o por el presupuesto de su congregación. A su vez, la iglesia se mide por los mismos parámetros. Su éxito en atraer mucha gente, especialmente personas ricas y famosas, en ganar prestigio en la comunidad, sobre todo en las élites, y en su capacidad para fomentar también en sus feligreses actitudes de éxito. Junto al Dios del dinero, el Dios del éxito está convirtiéndose en el Baal que pone a prueba nuestra fidelidad. Por supuesto que sería morboso desear el fracaso, que sería ingrato no saborear la satisfacción del éxito. También es cierto que entre más personas podamos llevar a los pies de Cristo o ayudarlas moral y espiritualmente, tanto mejor habremos cumplido nuestra misión. Pero el peligro está en 2 puntos. Primero, en hacer el éxito personal e institucional la meta suprema de nuestra actividad. Y segundo, que el éxito numérico sea nuestra meta, porque dejamos de resistir la tentación de predicar un evangelio fácil que atraiga a todos, que no ofenda a nadie, aunque termine siendo otro evangelio y no el que Jesucristo trajo, que es el evangelio del discipulado radical. Hay evangelios que son como postres bajos en calorías. Ayudan con la imagen y con el cargo de conciencia. Cuando los políticos están en campaña, van a las iglesias o vienen a las iglesias. Les ayuda con la imagen y con el cargo de conciencia, pero es un postre bajo en calorías, nada más. Es claro que cada iglesia debe decidir su propia fidelidad a la sana doctrina, al verdadero evangelio de Jesucristo, pero esta decisión empieza en lo personal. Antes de ser una postura grupal, es esencialmente una decisión personal, porque a pesar de la fascinación que pueda producirnos la fidelidad de la iglesia de Filadelfia, su testimonio fue perpetuado en la Biblia no para nuestra admiración, sino para nuestra imitación. Termino con esto. Recuerdo, hermanos, en China, antes de la revolución, antes del 48, que fue cuando se estableció la República Popular de China, era común que los cristianos chinos oraran pidiéndole a Dios: Señor, trae un avivamiento a tu iglesia, empezando conmigo. Y es importante decir esto porque hay personas que piensan en el avivamiento de dientes para afuera, en el avivamiento de los otros, lo que los demás necesitan. Pero los cristianos chinos lo entendieron bien. Trae un avivamiento a tu iglesia, empezando conmigo. Oremos, hermanos, a nuestro Dios. Gracias, Padre Santo, una vez más por tu palabra, porque nos permite recordar tu evangelio. Y ahora, Señor, dispuestos a continuar con este tiempo de adoración, te rogamos que te agrades de él. En el nombre de Cristo. Amén.